¿Quién me va a entrevistar o...? Usted solo encomiende a Dios que a partir de ahora el paredón era una idea. De acuerdo. Listo. Correcto. Regálenos su nombre y su cargo, por favor. Sí, José Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál es la mayor preocupación que deriva de usted? José Thompson. La realidad que está viviendo no solo Honduras, sino la región centroamericana y latinoamericana en su conjunto. Bueno, venimos de hablar del tema precisamente de migración, el tema de cómo este es un proceso que ha existido siempre en la historia, pero que en la actualidad hay flujos migratorios, que estamos hablando también de gente en condiciones de vulnerabilidad, particular cuando se trata, por ejemplo, de niñas no acompañadas y de otros factores en donde el migrante suele estar en gran peligro. Hoy en día la figura de trata de personas, como ya incluso no solamente hablamos de trata de blancas, sino en general de personas que son secuestradas, tomadas, cosificadas y en el peor de los casos también objeto de desaparición o aún de muerte para el tema de traslado o tráfico de órganos. Es decir, hay una serie de facetas terribles y lo peor es cuando nos insertan la idea de que el migrante es alguien que tiene menos derechos que el nacional. En realidad, más bien, el migrante tiene condiciones de vulnerabilidad que requieren que se les respete no solamente sus derechos, sino que haya un trato que garantice la dignidad de la persona y la integridad. Hay que ver los niveles de peligro a los que se expone un migrante, por ejemplo, en tránsito en Centroamérica, en México, en tránsito hacia Estados Unidos y más aún cuando se trata de temas de reunificación familiar, en donde están tratando de lograr la reunión de esa persona, esa mujer, ese hombre, esos niños, con la persona que emigró originalmente. De modo que todo un régimen internacional que ha sido establecido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en varias oportunidades sobre esta materia. Hay figuras como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de Palermo en el tema de trata de personas, y es una figura que, por supuesto, estuvimos aquí analizando porque los nuestros son países no solamente que producimos migrantes, sino que también recibimos migrantes en tránsito y somos destinatarios de migración. Y a veces enfrentamos situaciones tan complicadas como las de los ciudadanos y ciudadanas cubanos que estuvieron en un limbo jurídico en Centroamérica por semanas y en esta materia con pleno respeto a los ordenamientos nacionales, pero tenemos que recordar que estamos lidiando con seres humanos que tienen derechos, que tienen necesidades y que debemos encontrar soluciones que sean respetuosas de esos derechos y de la dignidad de la persona humana. Hay estadísticas que demuestran el riesgo, por ejemplo, de las migraciones, el flujo de personas de un lado a otro, por ejemplo, y cuáles son las razones que están obligando a muchas personas a migrar. Bueno, las razones son muchas, ¿no? Las razones pueden ser de temor por una situación de delincuencia, de peligro en su comunidad, pueden ser de falta de oportunidades económicas. Lo cierto del caso es que el que migra por razones económicas no es una persona que está buscando la comodidad, está buscando lo que no puede encontrar en su contexto, en su país. Está la situación de personas que migran por un desastre natural o la ocurrencia de un fenómeno. Piensen ustedes, por ejemplo, este terremoto en Ecuador, lo que va a producir en materia de migración, y mucha de ella puede ser transfronteriza, y entonces tienen ustedes ya un fenómeno de migración internacional. De modo que las causas son múltiples. Yo a todo el mundo le digo esto: la gente que migra no lo hace por gusto. Migrar no es fácil. Migrar significa abandonar el barrio, la familia, los amigos, el contexto cultural, a veces el idioma. Migrar es una decisión muy difícil y expone a las personas a grandes riesgos. Las estadísticas son muy inconfiables en esta materia. Uno de los factores es que los países no siempre saben clasificar las denuncias, por ejemplo, por desaparición de personas migrantes. Y eso significa que muy a menudo terminan como un número, nada más, sin nombre y sin datos. Esa es una situación terrible. La cantidad de estas personas tan solo en México está apenas calculada y se supone que puede ser hasta 6 a 10 veces más que lo que las estadísticas oficiales indican. De modo que estamos hablando de un problema muy grave de muchos miles de personas. Y algunos dicen que de cada 10 personas que ingresan a México,
quizá solo 7 logran llegar a su destino, de modo que estamos hablando de mucha gente. En Centroamérica, ¿cuál es el principal problema de esta migración? Bueno, en Centroamérica el principal problema es que somos fundamentalmente tierra de tránsito, somos tierra de origen de migración, pero somos tierra de tránsito. Y lo que ha sucedido con los ciudadanas cubanos recientemente, lo que está sucediendo también con ciudadanos de origen africano, que en este momento, por ejemplo, están en una suerte atrapados entre la frontera panameña con Costa Rica, es decir, no están ni en Panamá ni en Costa Rica, demuestra que no estamos bien preparados para medir y reaccionar frente a las facetas de la migración internacional. Y también entender que así como lamentablemente hemos sido tierra de tránsito para drogas, también somos tierra de tránsito no solo para esa migración que es, digamos, originada en una decisión de la persona, sino para la figura de la trata de personas, que es, como les digo, terrible y que cada día adquiere nuevos relieves y nuevas facetas. ¿Qué solución proponen para superar esta